Bien, muchachos. Ya nosotros vimos el primer punto, que era división de polinomios por regla Ruffini en el caso general. Sin embargo, también dijimos que íbamos a ver el caso especial de esto. En este caso, vemos que es división de polinomios, regla Ruffini, caso especial. Este es el segundo punto que vamos a ver sobre este tema que va a ser evaluado primeramente en este primer lapso. En este caso, que es el caso especial de división de polinomios por regla Ruffini, uno prácticamente no ve la diferencia, pero sí es notoria. Tenemos este primer ejercicio que dice realizar la siguiente división de polinomios usando la regla Ruffini. Básicamente el mismo enunciado que tenía el primer caso, que es el caso general. Sin embargo, al presentarnos nuestros dos polinomios, que es el polinomio dividendo y el polinomio divisor, nos damos cuenta que la diferencia que tiene este ejercicio con respecto al caso general es que el polinomio divisor, o en el polinomio divisor, mejor dicho, la x está acompañada de un coeficiente. Ese coeficiente puede estar abajo, que indica que está dividiendo, o puede estar al lado, que indica que puede estar multiplicando. Pero la única diferencia que a nosotros nos interesa es que en el polinomio divisor la variable está acompañada de algún coeficiente, sea que esté abajo o sea que esté al lado. Esa es la diferencia del caso especial con respecto al caso general que ya vimos. Como podemos ver, aquí nos piden que realicemos la división, pero tenemos ese caso en el cual la variable del polinomio divisor tiene un coeficiente. Entonces, igual, lo primero que vamos a hacer es diferenciarlo. Este es el dividendo y este es el divisor. Ya que nosotros hemos diferenciado cada uno de ellos, entonces vamos a cumplir con los pasos que se nos dio en el algoritmo o procedimiento del caso especial, que ese también se les envió. Entonces, ya que nosotros tenemos este ejercicio, entonces vamos a cumplir con cada uno de los pasos. En el paso 1, lo voy a colocar por acá, paso 1, según lo que ya a ustedes se les envió, el paso 1 dice que se realiza la operación necesaria sea multiplicar o dividir, con el fin de eliminar el coeficiente que acompaña a la variable del polinomio divisor. Eso es todo lo que dice el paso 1. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque queremos cambiar este caso especial, lo queremos cambiar a caso general, que ya nosotros sabemos cómo resolver el caso general. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues eliminar este coeficiente. Y necesitamos crear una operación para poder eliminarlo. Entonces, recuerden que esa operación que nosotros vamos a hacer en el paso 1, nosotros la estamos creando, es decir, es una modificación que nosotros estamos haciendo a lo que nos dieron inicialmente, con el fin de poder eliminar este coeficiente. También dice allí, en un paréntesis, que esa operación se tiene que hacer en los dos polinomios al mismo tiempo, es decir, se tiene que hacer en el polinomio dividendo y en el polinomio divisor al mismo tiempo. Pero el único objetivo es eliminar el coeficiente que acompaña a la variable del polinomio divisor. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el paso 1. Realizar una operación necesaria para eliminar este 7. Pues simplemente lo primero que debemos notar es qué operación está haciendo ese 7. Ese 7 que él está haciendo a la variable. Pues simplemente si está en la parte de abajo de la variable, si está debajo de la variable, entonces ese 7 está dividiendo. ¿Y cómo yo elimino un 7 dividiendo? Pues
con un 7 que esté multiplicando. Recordemos que la multiplicación es la operación contraria a la división. Si yo quiero eliminar un 7 que está dividiendo, pues lo elimino con un 7 multiplicando. Y ahí, pues, lo elimino inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa multiplicación por 7 tiene que hacerse tanto aquí, en el polinomio divisor, como acá, en el polinomio dividendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el paso 1 es copiar cada uno de nuestros polinomios, tanto el polinomio dividendo como el polinomio divisor, acá en el paso 1. Entonces, tenemos el polinomio dividendo que es x a la 3 más 5x a la 2 menos 9x más 10, que es el polinomio dividendo, y lo encierro entre paréntesis. Lo mismo vamos a hacer con el polinomio divisor, que en este caso es x sobre 7 más 1. Y también lo encierro entre paréntesis. Y como dijimos, para eliminar este 7 que está dividiendo, necesito un 7 multiplicando. Entonces, aquí afuera del paréntesis voy a colocar el 7 que va a estar multiplicando. El 7 que está multiplicando. Entonces, este 7 es el que me va a eliminar a este 7 que está dividiendo. Si yo quiero eliminar el 7 dividiendo, busco un 7 multiplicando. Pero si de este lado multiplico por 7, entonces también este lado lo tengo que multiplicar por 7, que es lo que decía el paso 1, que esa operación se debe realizar en ambos polinomios al mismo tiempo. Entonces, ya que hemos hecho esto, recuerden esta operación que nosotros estamos colocando aquí es una operación que nosotros estamos asignándole a la división que nos dieron, pero se la estamos creando, es una modificación. Así que tengamos en cuenta eso para cuando estemos llegando al paso 3 del ejercicio. Habiendo hecho eso, lo que hacemos es una propiedad distributiva, es decir, que multiplicamos ese 7 por todos los coeficientes que están adentro, es decir, el 1 sobreentendido que está aquí, el 5, el menos 9, el 10, y lo mismo con este. Este multiplica al 1 sobreentendido que está aquí y a este 1 que está aquí solo. Entonces, cuando llevamos a cabo la propiedad distributiva, que esa es la que usted ya conoce, entonces este 7 va a multiplicar al 1 sobreentendido, va a multiplicar al 5, va a multiplicar al 9 negativo y va a multiplicar también al 10 positivo. Y este 7 que está aquí va a multiplicar al 1 sobreentendido que está aquí y también va a multiplicar a este 1 que está acá. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces en la parte de abajo empezamos a hacer esa distribución. Recuerden, esta operación que acabamos de crearle tiene la única finalidad de eliminar este 7 que está aquí abajo. Esa es la única finalidad. Pero como la creamos de este lado, también la tenemos que crear de este. Empezamos la operación entonces. 7 por el 1 sobreentendido me va a dar 7. Y obviamente le colocamos la letra con el exponente que tiene, 7x3. Ahora, vamos con el siguiente término, 7 por 5. 7 por 5, como ya sabemos, va a dar 35. Entonces, colocamos el más, porque más por más da más, y 7 por 5 me va a dar 35. Y obviamente le colocamos la letra y el exponente que tiene. Luego vamos con la multiplicación del 7 por el menos 9. Más por menos da menos. Y
7 por 9 da 63. Y obviamente le colocamos la letra que tiene con el exponente, pero como esta no tiene exponente, entonces le dejamos solamente la letra. Y por último, de este lado, vamos con 7 por el 10. Más por más da más. 7 por 10 da 70. Luego colocamos el signo de división. Al colocar el signo de división, entonces vamos a realizar esta cuenta que está aquí. Esta cuenta que está aquí es simplemente la misma distribución. 7 por 1 va a dar 7x. Y como ese ya tiene otro 7 abajo, entonces queda de esta manera. Más 7 por 1 sigue dando 7. Ya teniendo esto, a este ya por ahora no hay más nada que hacerle, lo volvemos a colocar igual. 7x3 más 35x2 menos 63x más 70. Colocamos el entre y dividimos 7 entre 7 da 1 y el 1 se sobreentiende, y como el 1 se sobreentiende va a quedar la x sola, que era lo que queríamos. Y luego aquí el más 7. Repito, lo único que hicimos aquí fue dividir 7 entre 7. Y 7 entre 7 da 1. Y el 1 se sobreentiende cuando es el primero o el inicial de una expresión. Entonces 7 entre 7 da 1 y como pueden ver ya se eliminó el coeficiente del polinomio divisor. A partir de aquí entonces empieza lo que es el paso 2, ya teniendo nuestro nuevo polinomio dividendo y nuestro nuevo polinomio divisor. Entonces, a partir de ahí, vamos ahora sí con el paso 2. El paso 2, según lo que ustedes tienen en lo que se les envió, el procedimiento que se les envió a cada uno de ustedes, el paso 2 dice que en este caso se deben cumplir los 3 pasos del caso general. Eso es lo que dice el paso 2 de este caso especial. Entonces se deben cumplir los 3 pasos que tiene el caso general. Entonces eso simplemente los vamos a cumplir, pero un poco más comprimido, ya que sabemos que el paso 2 y el paso 3 prácticamente son el mismo. Entonces, a partir de esto, que fue el final del paso 1, entonces empezamos el paso 2. En el paso 2 dice que se deben realizar todos los pasos del caso general. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, el primero decía, tomo el polinomio divisor que es x más 7, lo igualo a 0, y despejo la variable, es decir, que me va a quedar x igual 0 y paso el 7 que está sumando a restando. Por lo cual me va a quedar como último resultado que 0 menos 7 da menos 7. Y aquí tendríamos el resultado del primer paso. Luego construyo mi regla Ruffini y de una vez empezamos a resolver. Ubicamos los coeficientes del polinomio dividendo, que son el 7 positivo, que es este que está aquí, el 35 positivo, que es el que tiene el segundo término, el menos 63, que es el que tiene el tercer término, y el último que es el 70 positivo. Ya teniendo eso, entonces empezamos a sacar las cuentas. Obviamente aquí tenemos que colocar este resultado,
en esta ubicación. Entonces colocamos el menos 7. Ya teniendo eso, empezamos a realizar ahí mismo nuestra regla de Ruffin. Entonces, el primero, como ya dijimos, siempre va a bajar tal cual como está, sin modificarle nada. Y a partir de ahí empiezan las diagonales y las verticales. Aquí está mi primera diagonal. Las diagonales se multiplican, 7 por 7 da 49, y menos por más da menos. Luego, aquí hay signos diferentes. Recuerden que las verticales se suman o se restan. Signos diferentes se restan, y al restarlo se coloca el signo del mayor valor absoluto. Al restar esto, 49 menos 35 me da menos 14. Cuando yo tengo el menos 14, entonces se forma otra diagonal. 7, el menos 7 por el menos 14. Entonces, menos por menos va a dar más, y luego 7 por 14 da 98. Menos por menos da más, y 7 por 14 da 98. Aquí las verticales se suman o se restan. En este caso se restan por ser signos diferentes. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Al restar 98 menos 63 nos da 35. Y el mayor tiene signo positivo, por lo cual queda en 35. Se forma la última diagonal, que sería menos 7 por 35. Menos por más da menos. Y 7 por 35 me va a dar 245. 245. Estos últimos que están aquí, como se forma la última vertical se suman o se restan dependiendo de los signos. En este caso, por ser signos diferentes, se restan, y al restarlo se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces eso me va a dar como resultado menos, porque el mayor valor absoluto es negativo, y el último resultado nos daría 175. Este es al que yo llamaría el resto. El resto. Y el resultado casi final se forma con estos coeficientes. Entonces aquí el primero siempre va a ser el término independiente con todo y su signo 35. El signo del 35 es positivo. Luego vienen empezando las X. La X1 que no tiene exponente, le colocamos el 14, negativo. Y luego después de la X1 viene la X2 y le colocamos el 7 positivo. Este sería el resultado casi final. Sin embargo, ahí no está terminado el ejercicio. Viene el que conocemos como el paso 3. El paso 3, según lo que ya se les envió, dice que se revierte la operación hecha en el paso 1, pero solo en el resto. Solo en el resto. Es decir, en este resto que está aquí. Lo primero que vamos a hacer entonces es que traemos el valor del resto. Nuestro valor del resto era igual o es igual a menos 175. Pero recuerden que nosotros en el paso 1 creamos la multiplicación por 7. Entonces hay que revertirla en este paso 3. Porque lo que nosotros creamos acá, si nos vamos un poco más arriba y recordamos, esta multiplicación por 7, esto que está aquí, esta multiplicación por 7 la creamos nosotros. Esa no estaba originalmente aquí. Aquí no estaba esa multiplicación por 7. Nosotros la creamos aquí para ir resolviendo el ejercicio. Entonces, como nosotros la creamos, luego al final nosotros la tenemos que quitar
pero solamente la tenemos que quitar en el valor del resto. Entonces, nosotros tenemos el valor del resto, que fue el que nos dio aquí, y nosotros ahora lo vamos a revertir. Como en el primer paso nosotros multiplicamos por 7, entonces en este último paso, para revertirlo, vamos a dividir entre 7. Entonces sería el resto dividido entre 7, lo que sería igual a menos 175 dividido entre 7, lo cual en este caso pues nos daría como último resultado, si nosotros dividimos 175 entre 7, nos daría como último resultado menos entre más da menos, y si usted divide 175 entre 7, le daría como último resultado 25. Si usted no realiza este último paso, todo lo demás estará claramente incompleto y posiblemente malo, porque es necesario revertir la operación. Esta operación de cambio para revertir es necesaria para que el ejercicio esté completo y totalmente bien. Bien, muchachos, aquí estamos en el ejercicio 2 del mismo caso especial de división de polinomios con regla Ruffin. Como ya vimos en el ejercicio pasado, esto tiene solamente un detalle que lo diferencia del caso general, y está siempre en el polinomio divisor. En este caso nos dicen realizar la siguiente división de polinomios usando la regla Ruffini, y nos dan los dos polinomios: polinomio dividendo, que es el más amplio; polinomio divisor, que es el más corto. Entonces, siempre lo primero que debemos hacer es identificarlo. En este caso, este es el polinomio dividendo y este es el polinomio divisor. Entonces, ¿qué es lo que notamos en este para que nosotros sepamos que este es un caso especial? Pues que vemos que en el polinomio divisor nos encontramos con que la variable del polinomio divisor, la variable está acompañada con un coeficiente, pero esta vez lo tiene al lado. En el primer ejercicio que vimos lo tenía debajo, pero ahora lo tiene al lado. Entonces, teniéndolo al lado, lo que nosotros debemos hacer es convertir este caso especial en un caso general. Por eso entonces vamos al paso 1. El paso 1, como ya sabemos, se trata de realizar la operación necesaria para poder eliminar el coeficiente que tiene la variable del polinomio divisor. Eso es lo que dice el paso 1. Y obviamente esa operación que nosotros la estamos creando, que es una modificación, esa operación hay que hacérsela a los dos polinomios al mismo tiempo, tanto al polinomio divisor como al polinomio dividendo. Entonces, lo primero que debo identificar es el número que yo quiero eliminar, que en este caso es el 5. ¿Y ese 5 qué le está haciendo a la variable? ¿Qué operación le está haciendo a la variable? Pues en este caso, si el 5 está justo al lado, entonces está multiplicando a la variable. Si estuviera abajo, como en el primer ejercicio, entonces está dividiendo a la variable. En este caso, este 5 está multiplicando a la variable. ¿Cómo yo elimino un 5 que está multiplicando? Pues con un 5 que está dividiendo, o con un 5 que esté dividiendo. Porque básicamente simplemente tenemos que usar la
la operación contraria pero con el mismo número. En este caso, si este 5 está multiplicando, la operación contraria es la división, pero tiene que ser la división entre ese mismo número, entre 5. Entonces, lo primero que debemos hacer aquí en el paso 1 es copiar nuestro polinomio dividendo y nuestro polinomio divisor tal cual como están. El 10x a la 3 menos 15x a la 2 menos 20x más 25, que es nuestro polinomio dividendo. Colocamos el signo de división y colocamos nuestro polinomio divisor, 5x menos 10. Ahora, como yo quiero eliminar el 5 que está multiplicando, entonces voy a crear al 5 dividiendo. Pero ese 5 dividiendo debe dividir a todo el polinomio. Y lo mismo, como aquí estoy dividiendo entre 5, entonces aquí obligatoriamente también voy a dividir entre 5. Porque todo lo que yo le haga a un lado, tengo que hacérselo al otro lado. Entonces aquí, si yo estoy dividiendo entre 5 para poder eliminar este, entonces todo esto también lo tengo que dividir entre 5. Todo lo que hay ahí se divide entre 5. Y como les dije, esto que nosotros estamos creando, esto es una modificación que hicimos nosotros. Esta modificación, la única razón que tiene para hacer esta modificación es que queremos eliminar este solo número. Lo demás, bueno, que nos dé como nos dé. Pero lo que queremos eliminar es este número 5. Entonces, empezamos. Cada uno de los números que usted se consiga, lo divide entre 5. El 10 entre 5, el menos 15 entre 5, el menos 20 entre 5, el 25 entre 5, el 5 entre 5 y el menos 10 entre 5. Todos los vamos a dividir entre 5. Entonces empezamos desde acá. 10 entre 5 me da 2. Y a eso le colocamos su variable y su exponente. Luego, divido. Aquí era más entre más, dio más. 10 entre 5 da 2. Y obviamente le colocamos la variable y el exponente. Luego vamos con el siguiente término. Menos entre más da menos. 15 entre 5 da 3. Y obviamente le colocamos su variable y su exponente. Luego, menos entre más da menos. 20 entre 5 da 4. Y le colocamos su variable y su exponente. En este caso el exponente es 1 y no se coloca. Y por último, más entre más da más. Y 25 entre 5 da como resultado 5. Luego colocamos el signo de división y realizamos entonces las divisiones de este lado que son con el polinomio divisor. Entonces dividimos 5, pues más entre más da más. 5 entre 5 da 1 y el 1 es sobreentendido, por lo cual ya queda la x o la variable sola. Porque el 1, que es el resultado, se sobreentiende. 5 entre 5 me da 1. Y más entre más da más. Es decir que la variable ya quedó sola. Y por último nos queda que menos entre más da menos. Y 10 entre 5 nos da 2. Y como podemos ver, aquí ya lo cambiamos de un caso especial a un caso general. Que el general ya lo sabemos resolver. Entonces, ya teniendo esto, este es mi nuevo polinomio divisor y este es mi nuevo polinomio dividendo. A partir de allí, entonces empezamos a resolver. Ojo, quiero aclararles aquí, casualmente, aquí nos dieron puros números enteros.
pero van a haber ocasiones en que se consiga con fracciones, por lo cual usted también debe dominar el hecho de que usted debe usar las operaciones con fracciones, adición de fracciones, multiplicación de fracciones, división de fracciones, doble C, etc. Entonces, aquí casualmente no nos dieron fracciones, así que lo podemos resolver de una manera sencilla. Entonces acá, ya a partir de esto, del nuevo polinomio dividendo y del nuevo polinomio divisor, entonces podemos pasar al paso 2. En el paso 2, tenemos este polinomio dividendo y este polinomio divisor. En el paso 2 me dice que realice los 3 pasos del caso general. Eso es lo que dice el paso 2. Entonces los 3 pasos del caso general simplemente empiezan con que tomo el polinomio divisor, que en este caso es x menos 2, lo igualo a 0 y despejo la variable. Entonces me quedaría x igual a 0, paso el 2, que está negativo, lo paso a positivo, y luego resuelvo esto. 0 más 2 es igual a 2. Y aquí tenemos el resultado de ese paso. Luego creamos lo que es la regla de Ruffini, que como ustedes saben es una línea horizontal y una vertical que se cruza. Entonces en este caso empezamos a colocar los coeficientes del polinomio dividendo, que en este caso son el 2, el menos 3, el menos 4 y el 5 positivo. Y aquí afuera coloco el resultado del paso anterior, que en este caso es 2 positivo. Ya sabemos que el primero se baja tal cual como está, siempre el primero, no importa qué número haya ahí, siempre el primero se baja tal cual como está. Ya que nosotros bajamos el primero, formamos nuestra primera diagonal. Las diagonales se multiplican. 2 por 2 da 4. Y las verticales se suman o se restan dependiendo de los signos. En este caso se restan porque son signos diferentes. El 4 es positivo, el 3 negativo. 4 menos 3 da 1 y se coloca el signo del mayor valor absoluto, que en este caso es positivo. Luego multiplicamos 2 por 1, nos da 2. En este caso restamos en esta vertical porque son signos diferentes y se coloca el signo del mayor valor absoluto, por lo cual nos daría menos 2. Luego la siguiente diagonal sería 2 por 2 da 4 y más por menos daría menos. Y ya teniendo eso, entonces lo único que falta es resolver la última vertical. Al resolver la última vertical, que se suman o se restan, en este caso se van a restar, porque son signos diferentes. A 5 le quito 4, me quedaría 1, y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces ya este sería mi resto. Y aquí, y de estos coeficientes que están aquí, saldría el resultado casi final, que en este caso el menos 2 sería nuestro término independiente. Luego empezaríamos con la x a la 1, que siendo x a la 1, le colocamos el coeficiente que le sigue al menos 2, que en este caso es 1, pero el 1 se sobreentiende. Como se sobreentiende, no hay necesidad de colocarlo. Ojo, si usted se lo quiere colocar, adelante, colóqueselo. Si no se quiere confundir y eso, colóquele el 1, no hay problema. Por ahora no va a haber problema en eso. Entonces, a esto se le coloca el 1, pero como ese 1 se sobreentiende, yo no lo voy a colocar. Si usted lo quiere colocar, colóquelo. Y ese 1 tiene signo positivo. El signo sí se lo coloco porque viene otro término después. Luego viene x a la 2, ya pusimos x1, el que sigue es x a la 2 y le colocamos este coeficiente, que en este caso es el 2 positivo. Ya teniendo esto, este que está aquí es el resultado casi final. Tenemos el menos 2, luego
ponemos el x1 y le colocamos el 1 aquí sobreentendido. Ese 1 es positivo y luego colocamos x2 y le colocamos el otro coeficiente. Ahora entonces vamos con el paso 3, que es el último. Paso 3. En el paso 3, como dice el procedimiento o algoritmo que se les envió, el paso 3 simplemente dice que se revierte la operación hecha en el paso 1, pero solamente en el resto. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es colocar el valor del resto que me había dado a mí. El resto, en este caso, era igual a 1 positivo. Ese fue el resto que me dio acá. Entonces, ya sabiendo eso, empiezo a revertir lo que hice en el paso 1. En el paso 1, como podemos ver, nosotros creamos la división entre 5. Y como nosotros creamos la división entre 5, entonces aquí tenemos que devolverla. ¿Y cómo devolvemos una división entre 5? Pues con una multiplicación por 5. Es así que se revierte con la operación contraria. Nosotros creamos una división entre 5 en el paso 1, que es esta. Entonces aquí vamos a crear la reversión, que es una multiplicación por 5. Entonces el 5 va a multiplicar al resto. Eso quiere decir que es un 5 que va a multiplicar al valor del resto, que era el 1. Y eso entonces nos va a dar como último resultado el 5. Porque 5 por 1 es 5. Y aquí sí tenemos el valor del resto ya calculado. Aquí es donde termina el ejercicio. No termina aquí, porque aunque este es el resultado, el valor del resto no es este, sino este. El que se obtiene después de la reversión. Aquí es donde termina realmente el ejercicio del caso especial. Bien, este ejercicio 3 que tenemos acá, digamos que es el último que vamos a ver de división de polinomios, regla Ruffini, caso especial. Y como tenían los dos anteriores, este tiene el mismo enunciado: realizar la siguiente división de polinomios usando la regla Ruffini. Y tenemos los dos polinomios. Que lo primero que hacemos siempre es identificarlo. Este que está acá es el polinomio dividendo. Y este es nuestro polinomio divisor. Ya que nosotros los hemos identificado, entonces ya sabemos qué es lo que queremos hacer. Nos damos cuenta que en el polinomio divisor, la variable del polinomio divisor tiene un coeficiente. Y yo necesito que no lo tenga. Que ese es el objetivo que se quiere lograr en el caso especial. Quiero eliminar ese coeficiente. ¿Y de qué me doy cuenta? Que ese coeficiente está multiplicando a la variable. Entonces, si está multiplicando a la variable, yo debo tratar de crear una operación que me elimine ese 3 que está multiplicando. ¿Y qué operación me elimina un 3 multiplicando? Pues un 3 dividiendo. Entonces vamos al paso 1. En el paso 1, pues simplemente nos dicen que se debe realizar la operación necesaria, sea multiplicación o división, con el fin de eliminar el coeficiente de la variable del polinomio divisor. Obviamente esa
operación que nosotros vamos a crear se tiene que realizar tanto en el polinomio divisor como también en el polinomio dividendo, pero la única razón es eliminar ese coeficiente 3. Entonces, lo primero que hacemos es copiar nuestros polinomios, tanto el dividendo como el divisor. En este caso es 9x4 más 6x3 más 2x2 más x, que se sobreentiende que tiene un 1 aquí, y menos 3. Colocamos el signo de división y colocamos el resto, que es 3x más 1, que es el polinomio divisor. Ahora, ya que tenemos eso, entonces como queremos eliminar el 3 que está multiplicando, entonces nosotros creamos al 3 dividiendo para poder eliminar ese 3 que está multiplicando. Lo mismo entonces, si aquí aplicamos un 3 en división, aquí también tenemos que aplicar un 3 en división. Ya llegando a eso, entonces empezamos a resolver. Cada uno de los coeficientes se va a dividir entre 3, lo mismo acá. En este caso, empezamos con el 9. 9 entre 3 me da como resultado 3. Y más entre más me daría más. Lo único que me falta es colocarle el x y el exponente 4. Ya que he hecho eso, entonces vamos con la siguiente división, que sería 6 entre 3. Más entre más da más. 6 entre 3 da 2. Y colocamos el x y el exponente 3. Ahora, el que le sigue, más entre más da más. Y aquí sería 2 entre 3. Si nosotros dividimos 2 entre 3, va a dar algo así como 0,66666, y ese resultado decimal no nos sirve. Repito, resultados decimales no nos sirven. Entonces, como no nos va a quedar un resultado entero, entonces lo vamos a tener que dejar obligatoriamente como una fracción de 2 sobre 3. Porque no se puede resolver ya que nos da un decimal. Entonces queda como 2 sobre 3 x2. Luego vamos con el siguiente. Aquí se sobreentiende que hay un 1. Entonces más entre más da más. Y aquí se sobreentiende que hay un 1. Entonces 1 entre 3, eso nos daría algo así como 0,33333, y eso es un decimal. El decimal no nos sirve, por lo cual lo tenemos que dejar entonces obligatoriamente como fracción 1 entre 3. Y obviamente le colocamos la x, que es la que le pertenece a ese término. Y por último, menos entre más da menos, y 3 entre 3 nos daría 1. Aquí entonces hemos modificado el polinomio dividendo, y este ahora va a ser nuestro nuevo polinomio dividendo. Luego colocamos el signo de entre, o el signo de división, y resolvemos las divisiones que están en el polinomio divisor. 3 entre 3 da 1, y el 1 se sobreentiende, por lo cual lograríamos tener la x sola, que era lo que queríamos. Y por último nos falta es dividir más entre más da más, y 1 entre 3, como me da decimales, me da 0,3333, entonces lo tengo que dejar como fracción, y me quedaría 1 sobre 3.
Y como pueden ver aquí, ya tenemos nuestro nuevo polinomio dividendo y nuestro nuevo polinomio divisor. Entonces, ya que tenemos estos nuevos polinomios, tanto el polinomio dividendo como el polinomio divisor, nos estamos dando cuenta que este ejercicio en particular nos pide dominar las fracciones. ¿Por qué? Porque este ejercicio tiene fracciones, tanto en el dividendo como en el divisor. Entonces debemos dominar las operaciones con fracciones, que me imagino que ya ustedes la debieron haber visto y son expertos en eso, y bueno, ya han llegado aquí luciéndose en ese tema. Entonces, ya que tenemos esto, simplemente vamos a entrar en el paso 2. Cuando entramos en el paso 2, el paso 2 simplemente nos pide que nosotros tomemos, o mejor dicho, que nosotros cumplamos con los 3 pasos del caso general. Entonces, el primer paso que nos dice el caso general es que tomemos el polinomio divisor, lo igualemos a 0 y despejemos la variable. Tomamos entonces el polinomio divisor tal cual como está, x más 1 sobre 3, lo igualamos a 0 y despejamos la variable. Más nada. Entonces, tomamos este polinomio y empezamos a despejar. Toda esta fracción está sumando y la pasamos a restar. Entonces quedaría x igual el 0 que ya estaba ahí. Y pasamos toda esta fracción a restar. Me quedaría menos 1 sobre 3. Entonces, ya que tenemos eso, pues sacamos la cuenta. Y obviamente todo lo que usted le sume 0 o le reste 0 le va a seguir dando el mismo número. Entonces, acá nos quedaría como resultado x igual a menos 1/3. Este es el resultado de este paso. Ya después de ahí entonces empezamos con lo que es la regla de Ruffini. Entonces creamos la regla de Ruffini. Vamos a crearla un poco más amplia. Y en esta regla de Ruffini pues tomamos en cuenta lo que ya sabemos de las fracciones. Lo primero que debemos colocar son los coeficientes del polinomio dividendo. Los coeficientes del polinomio dividendo, el primero es 3, como lo vemos acá. El segundo es 2 positivo. El tercero es 2/3, es toda la fracción. 2/3, ese 2/3 es positivo también. El otro es 1/3 positivo, 1 sobre 3. Y por último tenemos el menos 1. Y acá afuera colocamos el resultado del paso anterior, que en este caso sería menos 1 sobre 3, que era el resultado del paso anterior. A partir de eso empezamos a resolver todo tal cual como ya lo sabemos hacer, pero tomando en cuenta que si tenemos que sacar operaciones con fracciones, pues las tenemos que hacer. Entonces acá el primero, como ya sabemos, siempre va a bajar tal cual como está. Entonces, como este va a bajar tal cual como está, este va a quedar en 3 positivo. Y aquí se genera la primera diagonal. Cuando se genera la primera diagonal, recordemos que las diagonales se multiplican. Entonces, si las diagonales se multiplican, aquí hay una multiplicación de fracciones. Recordemos que debajo de este 3 hay un 1 sobreentendido. Así que es una multiplicación de fracciones.
Esa multiplicación de fracciones se lleva a cabo de la siguiente forma. Recuerden que la multiplicación de fracciones es lineal. Lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Aquí tenemos menos 1/3 por 3 sobre 1 sobreentendido. Entonces lo vamos a resolver de este lado. Aquí vamos a resolver las multiplicaciones y aquí vamos a resolver las adiciones. Ahora, recordemos que para las multiplicaciones la fórmula es la siguiente. En la multiplicación la fórmula es lineal. Lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo. Mientras que en las adiciones, la forma de resolverlo es, adición es suma y resta, la forma de resolverlo es cruzada. Entonces, aquí colocamos CD, es cruzada, o como algunos la llaman carita feliz, o como usted la quiera llamar, como se sienta más cómodo. Es la cruzada. Entonces, cuando nos toque sumar o restar, la resolvemos así. Cuando nos toque multiplicar, la resolvemos así. Entonces, regresamos aquí al ejercicio. En el ejercicio tenemos acá una diagonal. La diagonal es una multiplicación, eso ya lo dijimos. Las diagonales se multiplican. Como las diagonales se multiplican, entonces resolvemos esta multiplicación de 1, pues menos 1 sobre 3 por 3. Vamos acá entonces. Eso fue una multiplicación. Como es una multiplicación, entonces vamos acá. Ya dijimos que esa multiplicación era menos 1 sobre 3, que multiplica al 3 que había bajado. Y se sobreentiende que debajo de ese 3 hay un 1 sobreentendido aquí. Entonces, como este se resuelve según esta fórmula que vemos aquí arriba, entonces la multiplicación es lineal, lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Entonces, aquí se resuelve menos por más da menos, 1 por 3 da 3 en la parte de arriba. Ahora resolvemos la parte de abajo. 3 por el 1 sobreentendido. 3 por 1 nos da 3 en la parte de abajo. Y casualmente esta división se puede resolver. Menos entre más nos daría menos. Y 3 entre 3 me daría 1 positivo. Y ya se eliminó la fracción. Entonces este 1 es el resultado que iría acá. La fracción que acabamos de ver fue la multiplicación de este menos 1/3 con el 3. Entonces cuando la resolvemos nos dio como resultado 1. Y ese 1 era negativo. Ya que tenemos eso, entonces resolvemos ahora la vertical. Esta vertical son signos diferentes. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces, al resolver esto, pues simplemente me dice 2 menos 1, me daría como resultado 1. Y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces, ya teniendo eso, ahora vamos con la siguiente diagonal. La siguiente diagonal es otra multiplicación de menos 1/3 por 1. Entonces vamos a resolverla en el lado de la multiplicación. Sería acá menos 1/3 por 1. Y recuerden que debajo de ese 1 hay otro 1 sobreentendido. Entonces simplemente resolvemos de forma lineal como lo indica la fórmula de la multiplicación de fracciones. Lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo. Entonces, menos por más daría menos. 1 por 1 es 1. Y en la parte de abajo
nos daría 3, por el 1 sobreentendido nos daría 3. Es decir, que el resultado de esta multiplicación es menos 1/3. Entonces ese resultado lo colocamos acá, que es el resultado de la multiplicación. Me daría menos 1/3. Ese menos 1/3 se resuelve con esta otra fracción, y como es una vertical se resuelve como una adición, es decir, como una suma o una resta. En este caso se resuelve como una resta de fracciones, y las restas de fracciones no se resuelven como las otras restas de los números enteros. Esto es resta de fracciones, y la resta de fracciones se resuelve de la siguiente manera. Aquí nos están pidiendo que restemos 2/3 menos 1/3. Eso lo llevamos acá. Como eso es una adición, entonces lo colocamos aquí. 2/3 menos 1/3. Entonces, casualmente, estos dos, esta suma que me están pidiendo aquí, o esta resta, mejor dicho, que me están pidiendo aquí, es un caso especial, en el cual los denominadores son iguales. Y cuando los denominadores son iguales, no tengo que hacer estos cruces, sino que simplemente coloco una sola vez el denominador, coloco el mismo denominador, y simplemente sumo o resto lo que está arriba. Entonces sería 2 menos 1. Y cuando yo resuelvo 2 menos 1, me daría 1 positivo sobre 3, porque se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces nos daría como resultado de esa adición 1/3. Ya que tenemos 1/3, ese lo colocamos acá, que es el resultado que va aquí abajo. 2/3 menos 1/3 me da 1/3 positivo, que fue el resultado que acabamos de sacar. Ya que tenemos eso, nos genera otra diagonal, y la diagonal se multiplica. Sería menos 1/3 por 1/3. Lo resolvemos acá en el lado de las multiplicaciones. Sería menos 1/3 por 1/3. Cuando nosotros resolvemos esa multiplicación, como la multiplicación es lineal según la fórmula, lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo, aquí sí no importa que tengan el número de abajo igual. Del mismo modo se resuelve multiplicando lo de arriba y lo de abajo. Entonces, menos por más da menos, 1 por 1 da 1, y en la parte de abajo 3 por 3 da 9. Como eso no es simplificable, queda hasta ahí. Entonces nos daría como resultado menos 1 sobre 9. Ese resultado lo colocamos aquí. Menos 1 sobre 9, que es el resultado de esta multiplicación de menos 1/3 por 1/3. Nos dio menos 1 sobre 9. Se realiza una adición entre estos dos, porque es una resta de fracciones. Recuerden que las verticales se restan o se suman dependiendo de los signos. Aquí tenemos 1/3 menos 1/9. Eso lo vamos a resolver en el lado de las adiciones. Entonces sería 1/3 menos 1/9. Y aquí, como ya los de abajo no son iguales, entonces aquí sí tenemos que hacer estos cruces, que eso ya usted los conoce y los domina. Pues simplemente multiplico 1 por 9, y el resultado lo coloco acá de primero. 1 por 9 me da 9. Luego el otro cruce, 3 por menos 1. El primero era 1 por 9, y ya colocamos el resultado. Ahora es 3 por menos 1, más por menos me da menos, y 3 por 1 me da 3. Y luego la parte de abajo. 3 por 9 me daría
27. Resuelvo lo de arriba. Cuando yo resuelvo lo de arriba me doy cuenta que 9 menos 3 me daría 6 sobre 27. Esto es simplificable. ¿Qué quiere decir? Que esa fracción se puede reducir a números más pequeños. Pues entonces, si se puede reducir, si se puede simplificar, hay que hacerlo. Esta es simplificable con el número 3. Vamos a ver si se puede ver un poco más claro. La vamos a simplificar con el número 3. ¿Qué quiere decir simplificar? Que tanto el de arriba como el de abajo lo vamos a dividir entre 3. Eso me va a dar como resultado, si yo divido 6 entre 3, me da 2. Y si yo divido 27 entre 3, me daría 9. Y entonces aquí está simplificada la fracción. Si yo divido 6 entre 3 me da 2, y si yo divido 27 entre 3 me da 9. Entonces esta es la fracción simplificada, y esta es la que voy a colocar. Entonces vamos acá y colocamos ese resultado. 1/3 menos 1/9 me da como resultado 2/9, que ya lo hemos calculado y lo hemos sacado ya. Ya teniendo eso, nos falta esta multiplicación de menos 1/3 por 2/9. Eso lo hacemos en el lado de la multiplicación. Sería acá menos 1/3 menos 1/3 por 2/9. Ya teniendo entonces esta multiplicación, que es la que nos falta, la multiplicación se hace lineal. Lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo. Menos por más da menos. 1 por 2 da 2. 3 por 9 da 27. Y esto no es simplificable, por lo cual quedaría hasta ahí. Entonces, este sería el resultado de la multiplicación. Entonces, ya sabemos que al multiplicar 1/3 por 2/9 me daría, en este caso, menos 1/3 por 2/9 me daría menos 2 sobre 27, que es el resultado de esta diagonal que se multiplica. Y por último, simplemente nos falta resolver esta adición para entonces poder terminar con el paso 2 y poder pasar al paso 3. Entonces, ya teniendo esto, lo que debemos hacer es realizar esta adición, que sería menos 1 menos 2 sobre 27. Menos 1 menos 2 sobre 27. Lo llevamos acá al lado de las adiciones. Como dijimos, es menos 1 menos 2 sobre 27. Como pueden ver, estamos tomando en cuenta los signos que tienen cada uno de esos números. Se sobreentiende que debajo de este 1 hay otro 1. Entonces se pueden realizar los cruces sin problema. Aquí sería este cruce, sería arriba. Como pueden ver, los denominadores no son iguales, por lo cual tenemos que hacer los cruces. 1 por 27 o menos 1 por 27 da menos 27. Luego vamos con este 1 sobreentendido que está aquí abajo, que es positivo, el de aquí abajo. Entonces sería más por menos daría menos. Y 1 por 2 daría 2. Que fue el cruce que venía desde abajo hacia arriba. Y ahora falta el cruce de los dos de abajo. El 1 sobreentendido y el 27. 1 por 27 simplemente me da 27. Lo de arriba, como son signos iguales,
signos iguales se suman y se sigue dejando el mismo signo, por lo cual entonces signos iguales al sumarlos me daría 27 y 2 daría 29 sobre, en este caso, 27, que es el resultado de la parte de abajo. Y lo que nos falta es colocar el signo. Como son signos iguales, se mantiene el mismo signo. Eso no es simplificable porque el 29 es un número primo. Eso también ustedes lo deben saber. Entonces, ese resultado es el que se coloca aquí, que sería entonces menos 29 sobre 27. Y a ese último resultado es al que nosotros llamamos el resto. Ese es el resto y todos estos son los coeficientes del resultado parcial o del resultado casi final, que sería entonces toda esta fracción sería el término independiente, que serían 2/9. Ese 2/9 tiene signo positivo. Luego vamos con este va a llevar la x a la 1 y sería 1/3, que es el de la x a la 1. Ese 1/3 es positivo, por lo cual hay que colocárselo. Y ahora vamos con el siguiente. Aquí teníamos x1, ahora vamos a colocar x2, porque eso va en ascenso. Entonces x2 lleva este coeficiente, que sería el 1 positivo. Como el 1 positivo se sobreentiende, yo nada más coloco el positivo y el 1 pues queda sobreentendido allí. En este caso, como esto queda sobreentendido, ustedes pueden elegir si lo colocan o no lo colocan. Yo no lo coloco porque sé que queda sobreentendido. Y luego de x2 viene x3. Y a ese x3 le colocamos este coeficiente que es el 3. Este es el resultado parcial. Ahora nos falta el paso 3. Vamos a ver si cabe en este espacio. El paso 3, ya sabemos, por lo que ustedes tienen en sus fotos que se les envió, el algoritmo dice que en el paso 3 se revierte la operación hecha en el paso 1, pero solamente en el resto. Entonces tomamos el resto que nos dio aquí, que es menos 29 sobre 27, lo colocamos acá, que sería el resto es igual a menos 29 sobre 27. Ese fue el resto que nos dio en estas cuentas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Revertir lo que hicimos en el paso 1. En el paso 1, nosotros creamos la operación de la división entre 3. Entonces, si nosotros creamos la división entre 3, aquí la tenemos que quitar. ¿Y cómo quitamos una división entre 3? Pues con una multiplicación por 3. Entonces, lo que hacemos es multiplicar 3 por el resto. Eso quiere decir que al multiplicar 3 por el resto, sería lo mismo que decir 3 por el valor del resto, que en este caso era menos 29 sobre 27. Que era el valor del resto. Y al multiplicarlo, eso simplemente me va a dar, recordemos que al multiplicarlo se multiplica lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Entonces, como es lineal, lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo, sería, en el caso de la parte de arriba, sería 3 por 9, 27. Coloco el 7 y llevo 2. Y 3 por 2 da 6 y 2 que llevo son 8.
Y con esto lo que nos falta son los signos. Menos por más daría menos. Y en la parte de abajo se queda igual porque sería 1 por 27 daría 27. Esto es simplificable entre 3. Recuerde que en las fracciones la simplificación es estrictamente necesaria. Y cuando usted lo simplifica entre 3, en la parte de arriba le va a dar menos 29, es decir, cuando usted divide 87 entre 3, le va a dar 29, y 27 entre 3 le va a dar 9 en la parte de abajo. Y aquí quedaría resuelto el ejercicio que teníamos plasmado en esta oportunidad. Así se resuelve en dado caso de que usted se vaya a conseguir con fracciones.